Hola, en este tutorial voy a ensanchar la cintura de un pantalón. Voy a descoser la cintura, le voy a añadir un extra y lo voy a adaptar otra vez al pantalón. ¿Por qué? Este pantalón cuando está puesto se cierra, pero se queda clavado en lo que es en el cuerpo. ¿Y qué hacemos? Le ponemos el extra a la cintura porque la cintura no da de sí. Es doble, tiene entretela y no cede. Le ponemos el extra, ya está más grande la cintura y después le podemos añadir al pantalón, porque el pantalón sí cede. Y dale al like, suscríbete, comparte en las redes sociales y espero tus comentarios. Empiezo descosiendo desde aquí toda la cintura por detrás hasta el otro extremo. Voy a cortar la cintura justamente debajo donde está la etiqueta. De esta tela voy a añadir el extra, que van a ser 3 centímetros. Tengo que cortar 8 centímetros, porque 3 es lo que va a sumar, más 1 centímetro de la costura, más la costura del extra. Total 8 centímetros. Mido el ancho 6 centímetros. Hay que cortar 2 trozos de 6 centímetros de ancho por 8 de largo. Ahora nos queda ajustar el trozo a la cintura. Lo tenemos que coser y cuando ya lo tengamos cosido, adaptamos la cintura lo que es al pantalón. Esto es un pantalón que se ha fabricado blanco y después lo han pintado. Por eso al descoser las presillas se han quedado aquí las marcas blancas. ¿Veis? Esto, pues después cuando ya lo tenga listo, pondré la presilla aquí y la de la cintura se quedará desplazada y yo lo que voy a hacer es pasarle aquí unos pespuntes para tapar las marcas blancas. Paso la máquina de coser.
Este es el acabado. Por el derecho ya estáis viendo que prácticamente no se ve que haya habido un arreglo. Hemos aprovechado la etiqueta para que quede la pieza justamente debajo. Al descoser, como he dicho, las señales blancas, aquí le he echado unos atacados y aquí a los lados pues las trinchas se han quedado un poco dobladas, que también quedan bien. Por el revés, el trocito de tela, siempre procurando buscar un trozo igual que el pantalón, para que quede lo más disimulado posible. Nos vemos en el próximo tutorial.